Una mujer caminaba por los pasillos del estudio Churubusco. Sus tacones resonaban como sentencias. Nadie se atrevía a mirarla directamente. Pero en un camerino al fondo del pasillo, Pedro Infante no podía respirar. Acababa de rechazar el proyecto más importante de su carrera. Y María Félix venía por él. Lo que pasó en los siguientes 20 minutos se convertiría en la leyenda más explosiva del cine mexicano. Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando historias como estas. Una historia que nunca se filmó, que nunca apareció en las revistas, pero que todos en la industria conocen. Esta es esa historia. Ciudad de México, 1952. Pedro Infante acababa de terminar el rodaje de Los Tres Huastecos, 3 personajes en una misma película. Semanas de trabajo agotador, pero el resultado era brillante. A sus 35 años era el ídolo de México, el hombre que las mujeres amaban y los hombres querían ser. Pero esa tarde algo no estaba bien. Pedro se sentía atrapado, cansado de interpretar siempre al mismo personaje, el charro noble, el hombre perfecto. A veces, mirándose en el espejo del camerino, se preguntaba, ¿quién soy realmente debajo de este disfraz? Su asistente entró sin tocar. Pedro, tenemos un problema. ¿Qué pasó? María Félix está aquí. Viene hacia acá. Pedro sintió que el aire abandonaba la habitación. 3 días antes había rechazado trabajar con ella. El proyecto era perfecto. Drama, romance, 2 estrellas gigantes. Pero Pedro había dicho no. No porque el guión fuera malo, no porque el dinero no alcanzara, sino porque tenía miedo. Miedo de María Félix. Miedo de esa mujer que no se arrodillaba ante nadie, que miraba a los hombres como si fueran niños jugando a ser importantes. Miedo de no estar a su altura, y ahora ella venía. Los pasos se acercaban. Tacón, 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 como el tic-tac de una bomba. Pedro se puso de pie. Intentó arreglarse la camisa, pasarse las manos por el cabello. La puerta se abrió, y ahí estaba. María Félix. No tocó, no pidió permiso. Simplemente entró como si el camerino, como si el estudio entero le perteneciera. Llevaba un vestido negro que parecía hecho de sombras y ojos verdes que atravesaban como cuchillos. Cerró la puerta detrás de ella. Silencio. Pedro intentó sonreír, esa sonrisa que derretía corazones en la pantalla. María, qué sorpresa, yo... Siéntate, dijo ella. No fue una sugerencia, fue una orden. Pedro obedeció. María caminó lentamente alrededor del camerino. Miraba los afiches en la pared, las fotos de Pedro con fans, los premios alineados en el estante. Bonito camerino, dijo finalmente. Cómodo, seguro. Hizo una pausa. Pequeño. Pedro no respondió. ¿Sabes por qué estoy aquí?, preguntó María. Supongo que por el proyecto. No me hagas perder el tiempo, Pedro. Sabes exactamente por qué estoy aquí. Se detuvo frente a él. Rechazaste trabajar conmigo. Pedro tragó saliva. María, no es personal, es solo que... ¿Qué? ¿Qué es solo qué? Su voz era suave, peligrosamente suave. Que el timing no es bueno. Tengo otros compromisos, proyectos pendientes. María se rió. No fue una risa alegre. Fue una risa que cortaba. Mientes muy mal para ser actor. Se sentó en el borde del escritorio, justo frente a él. Dijiste que no porque te doy miedo. Pedro sintió que el mundo se detenía. Eso no es... No me insultes mintiendo, lo interrumpió María. Llevo 15 años en este negocio. Sé cuando un hombre me tiene miedo. Y tú, Pedro Infante, el ídolo de México, el hombre que todas quieren, me tienes terror. Silencio. El tipo de silencio que duele. Pedro miró hacia otro lado. No podía sostenerle la mirada. ¿Sabes qué es lo gracioso?, continuó María, que tienes razón en tener miedo. Pedro levantó la vista, confundido. María se puso de pie, caminó hacia la ventana. Afuera, el estudio bullía de actividad.
Gente corriendo, equipos moviéndose, caos controlado del cine. Cuando empecé, dijo María sin voltear, nadie me tomaba en serio. Era bonita, sí, pero bonitas hay muchas. Los directores me veían como un florero, algo lindo para poner en cuadro. Hizo una pausa, hasta que decidí que, si iban a mirarme, iba a ser en mis términos. Se dio vuelta. Me convertí en María Félix, no la actriz, la leyenda, la mujer que no se inclina, que no ruega, que no necesita a nadie. Sus ojos brillaban. ¿Sabes cuánto trabajo cuesta mantener eso? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas veces tuve que tragarme el miedo y caminar como si fuera una diosa? Pedro la miraba en silencio. Por primera vez veía algo detrás de la máscara. Construí una fortaleza alrededor mío, continuó María, tan alta, tan perfecta, que nadie puede tocarme, ni los productores, ni los directores, ni los hombres que creen que pueden comprarme con flores y promesas. Se acercó a Pedro nuevamente. Pero esa fortaleza tiene un precio. ¿Cuál? Preguntó Pedro en voz baja. Que también me mantiene sola. Silencio. María se sentó en la silla frente a él. Ya no era la diosa temible. Era solo una mujer cansada. Cuando supe que ibas a rechazar el proyecto, dijo, me enojé, mucho, nadie me rechaza. Nunca. Sonrió tristemente. Pero después pensé, este hombre tuvo el coraje de decir no, de rechazar dinero, fama, la oportunidad de trabajar con María Félix. ¿Por qué? Pedro no sabía qué decir. Vine aquí furiosa, admitió María, lista para destruirte, para asegurarme de que nunca volvieras a trabajar en esta ciudad. Hizo una pausa. Pero ahora que te veo, entiendo. Pedro sintió que algo cambiaba en la habitación. La tensión seguía ahí, pero era diferente. Ya no era hostilidad, era algo más profundo. ¿Qué entiendes?, preguntó. María lo miró fijamente. Que tú también tienes miedo. Pedro quiso negarlo, abrir la boca y decir que no, que estaba equivocada. Pero las palabras no salieron, porque era verdad. Tienes miedo, continuó María, de que la gente descubra que Pedro Infante no existe, que es solo un personaje, que el hombre real detrás de las películas es alguien completamente diferente. Pedro sintió que algo se rompía en su pecho. Cada película, dijo María suavemente, cada canción, cada aparición pública. Tienes que ser él, el héroe, el hombre perfecto, el ídolo, y cada día te alejas más de quien realmente eres. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Pedro. No puedo, su voz se quebró. No puedo defraudarlos. Millones de personas me aman porque creen que soy ese hombre. Si descubren que no... ¿Qué? Presionó María. ¿Que eres humano? ¿Que tienes dudas? ¿Que a veces no sabes quién eres? Pedro dejó caer la cabeza entre sus manos. Hace 2 semanas, confesó, terminé de filmar una escena romántica. Perfecta. El director gritó, ¡corte!, y todos aplaudieron. Y yo me fui al baño y lloré. Lloré porque no sé cuánto tiempo más puedo seguir siendo alguien que no soy. María se inclinó hacia adelante. Por eso rechazaste trabajar conmigo. Pedro asintió. Porque contigo no puedo fingir. Tú ves a través de las personas. Hubieras visto que soy un fraude. No eres un fraude, Pedro. Sí lo soy. Todos creen que soy valiente, seguro, fuerte. Pero estoy aterrado todo el tiempo. Aterrado de no ser suficiente. De que un día se den cuenta de que eligieron al hombre equivocado para amar. María extendió su mano y tocó la de Pedro. Fue un gesto simple, pero en ese momento significaba todo. ¿Quieres saber un secreto?, dijo ella. Pedro la miró. Yo también tengo miedo. Todo el tiempo. Tú no tienes miedo de nada. María sonrió tristemente. Tengo miedo de despertar un día y darme cuenta de que pasé toda mi vida construyendo un personaje tan perfecto, tan inalcanzable, que olvidé cómo ser simplemente María. Hizo una pausa. Tengo 38 años. He tenido amantes, admiradores, hombres poderosos a mis pies.
Pero ¿amor real? ¿Alguien que me vea a mí, no a María Félix? Nunca. Pedro vio lágrimas en sus ojos. La primera vez que veía a María Félix vulnerable. La fortaleza que construí, continuó ella, me protege, pero también me aprisiona. Y cada año las paredes son más altas, más gruesas. Se quedaron en silencio un momento. Dos leyendas, dos íconos, sentados en un camerino pequeño, finalmente siendo honestos. ¿Sabes qué es lo que realmente me molestó de tu rechazo?, preguntó María. ¿Qué? Que vi en ti la posibilidad de algo diferente. Un hombre que quizás podría ver más allá de la leyenda. Alguien con quien podría bajar la guardia. Sonrió con tristeza. Y tú saliste corriendo. Pedro sintió vergüenza. No estaba corriendo de ti, María, estaba corriendo de mí mismo. Lo sé, dijo ella. Por eso vine. Porque si no puedo ser honesta contigo, con alguien que entiende esta prisión de fama, entonces estoy completamente sola. Pedro se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Afuera, un grupo de fans esperaba en las puertas del estudio. Siempre esperando. Siempre queriendo un pedazo de Pedro Infante. Cuando tenía 20 años, dijo, solo quería cantar, hacer música, hacer feliz a la gente. Era simple, puro. Se volvió hacia María. Ahora tengo 35 y no recuerdo la última vez que canté solo porque quería. Todo es planeado, calculado. Cada nota tiene que ser perfecta. Cada gesto tiene que mantener la imagen. Te entiendo más de lo que crees, dijo María. Se puso de pie también. ¿Sabes qué hago cuando necesito recordar quién soy realmente? ¿Qué? Me voy a un lugar donde nadie me conoce. Un pueblo pequeño. Me pongo ropa simple. Camino sin maquillaje, sin joyas, sin el personaje. Sus ojos brillaban. Y por unas horas soy solo una mujer. Nadie me pide autógrafos, nadie me trata como una diosa, y es liberador. Pedro sonrió. Yo hago algo parecido. A veces manejo de noche por la ciudad, sin chofer, sin guardaespaldas, solo yo y el auto. Y canto. Canto canciones que nadie va a escuchar. Canto mal a propósito. Y me río. María se rió también. Por primera vez, una risa genuina. Somos unos idiotas, dijo. Construimos estas jaulas perfectas y nos metimos dentro voluntariamente. Y ahora no sabemos cómo salir, agregó Pedro. María caminó hacia él. Se quedaron frente a frente. Dos personas que el mundo veía como dioses, viéndose finalmente como humanos. ¿Y si nos salimos?, preguntó María. ¿Y si en lugar de eso, dejamos que alguien más entre? Pedro entendió lo que estaba diciendo. El proyecto no es sobre el proyecto, lo interrumpió María. Es sobre esto, sobre encontrar a alguien que entienda, alguien con quien no tengamos que fingir. Tengo miedo, admitió Pedro. Yo también. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí? Se miraron en silencio, y en ese momento algo cambió. No era amor, no todavía. Era algo más simple y más profundo. Era reconocimiento. María extendió su mano. Hagamos un trato. Pedro la miró. ¿Qué tipo de trato? Cuando estemos frente a las cámaras, seremos María Félix y Pedro Infante. Las leyendas, los íconos. Daremos al público exactamente lo que quiere. Hizo una pausa. Pero cuando las cámaras se apaguen, seremos solo María y Pedro. Dos personas asustadas tratando de encontrar algo real en un mundo de ilusiones. Pedro tomó su mano. ¿Y si los demás se dan cuenta? No se van a dar cuenta. Somos muy buenos actores, sonrió. Demasiado buenos. Pedro apretó su mano. ¿Por qué haces esto? Podrías tener a cualquiera. Hombres más poderosos, más ricos. Porque esos hombres me ven como un trofeo, como algo que conquistar. Tú me tienes miedo, sí, pero también me respetas. ¿Me ves? Se acercó más. Y porque tú también necesitas esto. Alguien que te vea realmente. No al ídolo, al hombre. Pedro sintió lágrimas otra vez. No sé si puedo hacerlo. No sé si puedo... ¡Shh! María puso un dedo en sus labios. No tienes que saberlo. Solo tienes que intentarlo.
Se quedaron así un momento. Luego María retrocedió. Sacó algo de su bolso. Una pequeña fotografía. Se la dio a Pedro. Era una foto de María de niña, tal vez 10 años, descalza, con un vestido simple, sonriendo sin dientes, sin maquillaje, sin glamour, solo una niña. Esta soy yo, dijo María. Antes de convertirme en María Félix, antes de las películas, la fama, todo. Su voz se quebró levemente. Nadie ha visto esta foto, ni mis amantes, ni mi familia. Nadie. Pedro miró la foto. Luego la miró a ella. ¿Por qué me la das? Porque quiero que alguien sepa que esa niña todavía existe. En algún lugar debajo de todo esto. Tocó su propio pecho. Debajo de los vestidos caros, y los diamantes y la actitud. Esa niña todavía está aquí, asustada, esperando. Pedro sintió que algo se movía en su interior. Algo profundo. Cuidadosamente, dobló la foto y la guardó en su bolsillo. Luego sacó su billetera. De un compartimiento escondido, sacó un pedazo de papel amarillento doblado 1000 veces. Se lo dio a María. Era una letra de canción, escrita a mano. Tachones, correcciones. Las palabras hablaban de soledad, de miedo, de querer ser amado por quien realmente eres. La escribí hace 10 años, dijo Pedro. Nunca se la mostré a nadie. Es demasiado honesta, demasiado vulnerable. No es lo que Pedro Infante canta. María leyó las palabras. Lágrimas corrieron por sus mejillas, arruinando el maquillaje perfecto. Es hermosa. Es verdadera, corrigió Pedro. Y eso la hace imperfecta para el mundo, pero es mía, es real. María dobló el papel con cuidado. La voy a guardar, siempre. Se miraron. En ese momento no eran estrellas. Eran dos personas rotas tratando de pegarse. ¿Y ahora qué?, preguntó Pedro. María pensó un momento. Ahora hacemos la película, pero la hacemos diferente. ¿Cómo? Le decimos al director que queremos improvisación, momentos reales, no todo guión perfecto. Sus ojos brillaban. Vamos a dar la mejor actuación de nuestras vidas, porque vamos a actuar siendo nosotros mismos. Pedro sonrió. El mundo no está listo para eso. Que se prepare entonces. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Pedro, una cosa más, ¿sí? Cuando estés conmigo no tienes que ser perfecto. De hecho, prefiero que no lo seas. Muéstrame tus grietas, tus errores, tu humanidad. Hizo una pausa. Porque eso es lo único que no puedo conseguir en ningún otro lado. Y salió. Pedro se quedó solo en el camerino. Miró la foto de la niña María. Luego miró su reflejo en el espejo. Por primera vez en años, no vio a Pedro Infante, el ídolo. Vio a un hombre asustado, inseguro, pero dispuesto a intentar algo real. Sonrió. Afuera, en el pasillo, María caminaba con sus tacones resonando, pero algo había cambiado. Ya no caminaba como una diosa inalcanzable, caminaba como una mujer que acababa de encontrar algo que no sabía que estaba buscando. Esperanza. Los siguientes meses fueron extraños. Pedro y María hicieron la película. En público eran profesionales perfectos. Él, el caballero encantador. Ella, la diva intocable. Las cámaras capturaban química explosiva. Los periódicos especulaban sobre romance. Los fans enloquecían. Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía que, entre tomas, en los descansos, cuando todos se iban, Pedro y María se sentaban en un rincón oscuro del set y hablaban. Realmente hablaban. Sobre miedos, sobre sueños olvidados, sobre la niña descalza y el muchacho que solo quería cantar. Compartían silencios que decían más que 1000 palabras. A veces no hablaban de nada importante. Solo estaban juntos, y eso era suficiente. Una noche, después de una escena particularmente intensa, el director gritó, «¡Corten!», y todos aplaudieron. Había sido perfecta. Pero cuando las luces se apagaron y el equipo se fue, Pedro se quedó en el set. María también.
Se sentaron en el suelo, todavía con vestuario, rodeados de cámaras apagadas y decorados falsos. ¿Sabes qué es lo raro?, dijo Pedro. Hoy cuando te miré en esa escena no estaba actuando. María lo miró. Yo tampoco. ¿Crees que el director se dio cuenta? No lo sé, pero la cámara sí. Se quedaron en silencio. ¿A esto se siente?, preguntó Pedro. ¿A qué? A algo real, en medio de todo esto que es falso. María no respondió inmediatamente. Miró el set vacío, las luces apagadas, los cables en el suelo. Toda mi vida, dijo finalmente. Construí muros. Cada vez que alguien intentaba acercarse, agregaba otro ladrillo, más alto, más grueso. Se volvió hacia Pedro. Contigo, por primera vez quiero derribar los muros, y eso me aterroriza. Pedro tomó su mano. A mí también. Porque si esto no funciona, si esto se rompe, no sé si voy a poder volver a armarme. Entonces no dejemos que se rompa. ¿Y si no depende de nosotros? ¿Y si el mundo, la industria, la fama, lo destruyen? María apretó su mano. Entonces luchamos. Como nunca hemos luchado por nada. Se miraron, y en ese momento, en ese set vacío, rodeados de ilusiones y falsedades, encontraron algo completamente real. Se besaron. No fue como en las películas. No hubo música dramática ni iluminación perfecta. Fue torpe al principio, inseguro, pero era honesto, y eso lo hacía más hermoso que cualquier escena filmada. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas. Estoy tan cansada de fingir, susurró María. Yo también. ¿Podemos simplemente ser? ¿Solo por esta noche? Pedro asintió, y se quedaron ahí, en el suelo frío del estudio, él con su traje de charro, ella con su vestido de época, dos leyendas actuando como humanos. Hablaron hasta el amanecer. Pedro le contó sobre su primer amor, una chica en Sinaloa que lo rechazó porque era pobre. María le contó sobre el día que decidió que nunca volvería a ser vulnerable, el día que un productor intentó abusar de ella y ella lo golpeó con un cenicero. Compartieron cicatrices, las visibles y las que nadie podía ver. Y con cada confesión algo se sanaba. No completamente. Algunas heridas son demasiado profundas, pero comenzaba. Cuando el sol empezó a salir, María se puso de pie. Ayudó a Pedro a levantarse. Tengo que irme antes de que llegue el equipo, dijo. No pueden vernos así. ¿Por qué no? Porque destruiría la ilusión. Y aunque odie admitirlo, todavía necesito esa ilusión para sobrevivir. Pedro entendió. Entonces seguimos siendo María Félix y Pedro Infante afuera, y María y Pedro aquí adentro. Se besaron una vez más. Luego María se fue. Sus tacones resonaron en el pasillo vacío. Pero antes de desaparecer, se dio vuelta. Pedro, ¿sí? Gracias. ¿Por qué? Por tener el coraje de tenerme miedo, y después el coraje de superarlo. Y desapareció. Pedro se quedó solo. Tocó su bolsillo donde guardaba la foto de la niña. María sonrió. La película se estrenó 6 meses después. Fue un éxito masivo. La química entre Pedro y María era incendiaria. Los críticos hablaban de magia en pantalla, de dos fuerzas de la naturaleza colisionando. Si tan solo supieran. La noche del estreno, María llegó espectacular. Vestido rojo, diamantes, el mundo a sus pies. Pedro llegó en traje impecable, sonrisa perfecta, firmando autógrafos. Cuando sus ojos se encontraron en la alfombra roja, el mundo entero los miraba. Posaron juntos para las fotos, profesionales, perfectos, pero cuando los flashes parpadeaban, Pedro susurró, ¿sigues teniendo mi canción? María, sin mover los labios, respondió, siempre. Nadie escuchó, nadie supo. Esa noche, después de la premier, después de las fiestas y los discursos, María y Pedro se escaparon. Él manejó, ella en el asiento del pasajero, sin chofer, sin guardaespaldas, solo ellos. Manejaron fuera de la ciudad, a un pueblo pequeño que María conocía, donde,
Nadie tenía televisión, donde nadie sabía quiénes eran. Entraron a un bar diminuto, música de rócola, olor a cerveza y humo. Se sentaron en una mesa del fondo. El mesero ni siquiera los miró 2 veces. Pedro pidió tequila. María pidió lo mismo. Brindaron. ¿Por qué brindamos?, preguntó María. Pedro pensó, por la niña descalza que se convirtió en reina. María sonrió. Y por el muchacho que solo quería cantar y se convirtió en leyenda. ¿Y por nosotros? Por nosotros, repitió María. Sean quienes seamos debajo de todo esto. Bebieron. La rócola tocaba una canción vieja. Pedro se puso de pie. Extendió su mano. ¿Bailas? María lo miró sorprendida. ¿Aquí? ¿Ahora? Nadie nos está mirando. Y era verdad. En ese bar, en ese pueblo, eran solo 2 personas. María tomó su mano, bailaron, torpemente, pisándose los pies, riendo. No había cámaras, no había fans, no había expectativas, solo 2 personas sosteniéndose. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Pedro mientras bailaban. ¿Qué? Que este momento en este bar horrible, es más real que todo lo que he vivido en años. María apoyó su cabeza en su hombro. No es el bar, somos nosotros. Finalmente dejamos de actuar. Bailaron hasta que la rócola se quedó sin canciones. Luego se sentaron y hablaron. Sobre todo, sobre nada, sobre cómo sería una vida diferente. Si no fueras María Félix, preguntó Pedro, ¿qué serías?, ella pensó. Maestra, en un pueblo pequeño, enseñando a niños a leer. Lo miró. ¿Y tú? Mecánico, con un taller pequeño, cantando mientras trabajo. Se rieron de la absurdidad, de cómo sus vidas reales eran tan diferentes de esos sueños simples. ¿Crees que hubiéramos sido más felices?, preguntó María. Pedro la miró. No lo sé. Quizás, quizás no. Pero hubiéramos sido nosotros mismos. ¿Y no somos nosotros mismos ahora? Solo cuando estamos juntos. María sintió tristeza. Porque era verdad. Solo con Pedro podía quitarse la máscara. Y él solo con ella. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. No podemos vivir escondidos para siempre. Pedro tomó sus manos. Entonces vivimos estos momentos. Los guardamos, como tesoros. Hizo una pausa. Y cuando sea demasiado difícil llevar la máscara, recordamos que alguien conoce nuestra verdad. ¿Es suficiente? Tiene que serlo. Se quedaron hasta que el bar cerró. Luego manejaron de regreso a la ciudad. Cuando llegaron, el sol empezaba a salir. María se arregló el cabello. Pedro enderezó su corbata. Sin decir palabra, volvieron a ser las leyendas. El auto se detuvo frente al hotel de María. Antes de bajar, ella se volvió. ¿Pedro? ¿Sí? Pase lo que pase, aunque nunca volvamos a tener esto. Gracias. ¿Por qué? Por verme, realmente verme. Se besaron, lento, sabiendo que cuando se separaran, volverían a sus jaulas. María bajó del auto. Caminó hacia el hotel. En la puerta se detuvo, se volvió. Pedro seguía ahí mirándola. Levantó su mano, un gesto pequeño, privado. Él hizo lo mismo, y luego ella desapareció adentro. Pedro manejó a su casa. El mundo empezaba a despertar. Pronto sería Pedro Infante otra vez. Pero por ahora, solo por ahora, era simplemente Pedro. Y eso era suficiente. Los meses siguientes fueron extraños. Pedro y María siguieron viéndose, siempre en secreto, siempre lejos de las cámaras. En público eran cordiales, profesionales, nada más. Los rumores de romance se apagaron. Demasiado diferentes, decían las revistas. 2 egos que no pueden compartir el mismo espacio. Si tan solo supieran. La verdad era que María y Pedro habían encontrado algo más valioso que el romance. Habían encontrado refugio, un lugar donde podían existir sin las expectativas del mundo. Pero nada dura para siempre. Una noche, María llamó a Pedro. Su voz sonaba rota. Necesito verte. Ahora. Pedro manejó hasta su casa. La encontró en el jardín,
sentada en la oscuridad. ¿Qué pasó? María no lo miró. Me ofrecieron Hollywood, un contrato grande, 3 películas, todo lo que siempre quise. Pedro sintió que el mundo se inclinaba. Eso es increíble. Me voy en 2 semanas. Silencio, el tipo de silencio que destruye. Pedro se sentó junto a ella. ¿Vas a aceptar? Ya acepté. Su voz era apenas un susurro. Antes de conocerte habría dicho que sí sin pensarlo, pero ahora tienes que ir, dijo Pedro. Es tu sueño. Mi sueño era ser María Félix, y lo logré. Se volvió hacia él. Pero contigo descubrí que había algo más, algo real. Lágrimas corrían por su rostro. Y no sé si puedo volver a ser solo la leyenda después de probar lo que es ser humana. Pedro la abrazó. Escúchame. Vas a ir a Hollywood. Vas a ser brillante. Vas a conquistar ese mundo como conquistaste este. ¿Y nosotros? Nosotros. Pedro luchó con las palabras. Nosotros vamos a guardar esto, este tiempo, estos momentos, como algo perfecto que existió. No quiero que Ayu termine. Yo tampoco. Pero si intentamos forzarlo, si intentamos hacer que esto encaje en nuestras vidas públicas, lo vamos a destruir. La sostuvo más fuerte. Mejor dejarlo perfecto, intacto. María lloró. Pedro lloró. 2 leyendas permitiéndose ser frágiles una última vez. Esa noche María le dio algo a Pedro, una pequeña caja. Ábrela cuando me vaya. 2 semanas después, María Félix partió a Hollywood. No hubo despedida pública, solo un comunicado de prensa. Pedro no fue al aeropuerto, no podía. En su lugar abrió la caja. Dentro había 2 cosas, la foto de la niña descalza y una nota. Pedro, guarda a esta niña por mí. A veces olvido que existe, pero quiero que alguien recuerde que una vez fui real, que fui tuya, que fuiste mío. No en la forma que el mundo entiende, pero en la forma que importa. Nos encontramos en la oscuridad, 2 personas perdidas en sus propias leyendas. Y por un momento nos encontramos. Eso es más de lo que la mayoría tiene en toda una vida. No me olvides. No al personaje. A mí. Te amo de la forma que María nunca puede amar. Con miedo. Con imperfección. Con verdad. Tuya siempre, María, la niña, no la leyenda. Pedro guardó la nota junto a su canción. 2 tesoros que nadie vería jamás. María tuvo éxito en Hollywood, como todos sabían que tendría. Pedro siguió siendo el ídolo de México hasta su muerte en 1957. Nunca volvieron a trabajar juntos. Nunca hablaron públicamente de aquellos meses. Y cuando los periodistas preguntaban sobre María, Pedro sonreía. Una profesional extraordinaria, nada más. Pero dicen que hasta el final, Pedro llevaba algo en su bolsillo, una foto de una niña descalza. Y dicen que María, incluso en Hollywood, rodeada de lujo y fama, a veces abría un cajón secreto y leía una canción escrita a mano por un hombre que le enseñó que está bien tener miedo. ¿Qué pasó realmente en ese camerino? ¿Qué se dijeron? ¿Qué significaron el uno para el otro? Nadie lo sabe con certeza. La historia se fragmenta, se vuelve leyenda. Pero hay algo que sabemos. 2 personas se encontraron detrás de sus máscaras, y por un momento brillante y frágil, fueron completamente reales.